Elon Musk dice que en unos años subirse a un coche va a ser tan sencillo como subirse a un elevador. Estamos hablando de grandes cambios en la humanidad, no estamos hablando de grandes cambios en la industria, estamos hablando de cambios trascendentales en la humanidad. El día de hoy vamos a hablar de algo que la verdad estaba pensando mucho y bueno, creo que llegó el momento de compartirles personas que a mí me inspiran mucho. Vamos a hablar un poquito de Elon Musk. Va a ser una charla muy breve, pero llena de mucho conocimiento, mucho valor. Así que, pues bienvenidos. Vamos a hablar de 4 aspectos bien importantes que puedes aprender de Elon Musk, este famoso empresario, magnate, inventor, que realmente está impactando en el mundo y que pues obviamente es una persona de nuestra época a la cual debemos aprender, por supuesto, porque está haciendo cosas sumamente trascendentales, relevantes y obviamente pues impactantes en esta época moderna. Cuéntenme si me pueden ver, si me pueden escuchar, voy a estar viendo sus comentarios. Y bueno, quiero iniciar con el primer punto que voy a rescatar. Digo, sé que hay muchos puntos de los cuales podríamos hacer incluso hasta un curso o un libro total de la biografía de Elon Musk, pero bueno, vamos a rescatar 4 puntos esenciales que para mí son importantes y obviamente quiero compartirte esta visión para que puedas entender a qué me refiero con eso, ¿va? Para los que no sepan quién es Elon Musk es, como les decía, un empresario muy reconocido, inventor, es de descendencia sudafricana, nacionalizado canadiense y estadounidense. Y bueno, cuando empezó en sus inicios como cofundador de PayPal, ¿sí? Tenían una oficina muy pequeñita, les gustaba toda esta cuestión de programación y empezaron a desarrollar algunos softwares, algunas plataformas que bueno, hasta que llegaron a conocer a alguien que estaba desarrollando un sistema de pagos en línea, cuando absolutamente nadie apostaba por internet, ¿sí? Había muy pocos emprendedores que sí estaban apostando porque veían, y ese es el primer punto que vamos a ver, veían el futuro a través de lo que hacían. Y eso es algo que es algo que se tiene que desarrollar, ¿sí? Porque constantemente estamos cegados en una gran cantidad de información que nos está nublando la vista y no nos estamos dando cuenta de las grandes oportunidades que hay. Por eso, a mí me gusta mucho leer de biografías de otras personas, autobiografías de emprendedores, porque también te dan un entendimiento de cómo ellos percibían el mundo o perciben el mundo. Y obviamente, de esa misma manera, nosotros podemos aprender, ¿sí? Entonces, el punto número 1 es la visión. La visión que tiene Elon Musk es algo de lo cual nosotros debemos aprender. ¿Por qué? Porque en un mundo donde constantemente hay distracciones, constantemente hay información basura, hay problemas, hay mucho ruido mental en nuestro espacio, en nuestro entorno, ¿sí? No nos enfocamos en lo que realmente es importante y obviamente eso nos nubla para poder visionar más en el futuro. Entonces, piensa en tu área, piensa en tu industria, cuáles son las cosas que realmente son importantes y que te están marcando como pequeños, grandes patrones que se van a repetir con el tiempo, ¿sí? Ayer, por ejemplo, hablábamos del Big Data. Es algo que ya está reinventando la forma en la que las empresas crecen, en lo que las empresas comparten información, ¿sí? Desde hace muchos años. Pero bueno, en ese tema la visión es importante y como profesional de la salud tienes que ser muy visionaria de lo que estás haciendo para adelantarte a todos los grandes cambios. Bien, entonces ese es el primer punto que rescato con Elon Musk. El segundo punto es la disrupción. Y la disrupción es mucho más profunda que la innovación. La innovación es hacerle pequeñas mejoras a algo que ya existe, algo que ya está. La disrupción va mucho más allá. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere el concepto de disrupción? Es que la disrupción hace cambios bruscos y vertiginosos, ¿sí? De esta manera, algo que no existía
o sea, se hacen cambios grandes, bruscos en algo que ni siquiera existía, a partir de lo que no existe. La innovación lo antecede algo que ya estaba establecido. A la disrupción no lo antecede nada. Un claro ejemplo de disrupción, por ejemplo, puede ser lo que sucedió con Uber. Cuando no existía Uber, ahorita ya se nos hace como súper común, todas las plataformas de pedir un taxi a través de la aplicación que llegue y todo, bla, bla, bla. Pero antes eso era impensable, ¿sí? O sea, los taxis amarillos eran lo común. ¿Qué hizo la tecnología? Hubo una disrupción en la forma en la que tú pedías un taxi a través de una aplicación. Esa era una disrupción. ¿Por qué? Porque no lo antecedía nada. Quizás en otras industrias se estaba empezando a hacer, pero en la industria del transporte, en la industria de los taxis, eso no existía. Esa es una disrupción. No lo antecede nada. Es un invento, por así decirlo, pero es un cambio brusco y vertiginoso, ¿va? Entonces, en ese sentido, y analizando ese contexto, la disrupción que tiene Elon Musk establecida ya por default en su mente es impresionante, ¿sí? Por eso, en la medida que pudo, adquirió Tesla, que en su momento nadie apostaba igual por Tesla, ¿sí? Porque eran coches, y todavía son coches muy caros, ¿sí? Coches que tienen una tecnología sofisticada, pero que hoy ya son el futuro, ¿sí? Y que hoy ya se está desarrollando incluso softwares, ¿sí? Que van a poder utilizar plataformas como Uber, ¿sí? O incluso se habla ya de que el mismo Tesla va a sacar un sistema parecido al de Uber, porque como tiene un software de coches autónomos, ¿sí? De que se manejan solos. Entonces, que no te sorprenda que en un par de años, estoy hablando de 5 años, que de hecho ya se está haciendo, ¿sí? Va a estar todo automatizado y todo, que no te sorprenda que al día que vayas a pedir un taxi no traiga chofer, ¿sí? De hecho, Elon Musk dice que en unos años subirse a un coche va a ser tan sencillo como subirse a un elevador, ¿sí? Entonces, fíjate el nivel de disrupción que trae en su mente. Por eso, o sea, no es casualidad que esté, por ejemplo, colaborando con la NASA, no es casualidad que haya fundado y desarrollado el proyecto de SpaceX, ¿sí? Que es un proyecto para colonizar Marte, ¿sí? O sea, estamos hablando de grandes cambios en la humanidad, no estamos hablando de grandes cambios en la industria, que ya lo ha hecho, estamos hablando de cambios trascendentales en la humanidad. Entonces, analiza el nivel de disrupción que tiene esta persona y eso es algo sumamente admirable. Otro punto importante que rescatamos de Elon Musk es esta parte de la reinversión, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando Elon Musk cofundó PayPal, que todos conocemos, una forma de pagos increíble, que es una de las más populares y una de las más seguras, PayPal. Cuando Elon Musk se involucró como cofundador en la empresa y ganó los primeros millones de dólares en su ganancia neta, entonces no se lo gastó, lo que hizo fue reinvertirlo. Y eso es un concepto bien interesante porque la mayoría, estamos hablando ya como en el emprendedor normal, en el emprendedor tradicional, el dinero que se tiene, la utilidad que se obtiene de esas primeras ganancias, ¿qué hacemos normalmente? Nos lo gastamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprender a amasar cierta cantidad de dinero o tanto dinero, ¿sí? Imagínate, ¿sí? Y no tener como la tentación de reventártelo, y sobre todo cuando eres un adulto joven que tiene como 1000 tentaciones, ¿sí? Cuando tienes toda esa cantidad de dinero. Entonces, fíjense el nivel de enfoque, el nivel de determinación, ¿sí? El nivel de conciencia que tiene esta persona para poder reinvertirlo en construir más empresas, ¿sí? Entonces, esa es la mentalidad justamente la que tenemos que entender que necesitamos en estos proyectos, en los proyectos que nosotros realizamos, en nuestro propio emprendimiento, porque si no tenemos este nivel de conciencia, todo lo que llega a nuestras manos lo vamos a hacer pedazos, ¿sí? Y lo vamos a fundir de inmediatamente. Entonces, tener esta mentalidad te va a hacer, estar en otro nivel, así de sencillo. Por eso es algo que hay que aprenderle mucho a Elon Musk.
Y el último punto que me encanta muchísimo también es la parte de la convicción. Es una convicción inquebrantable, ¿sí?, ante las cosas que no ve. Y es algo que podemos vivir en el día a día. O sea, tú puedes tener un día mal, puedes estar frustrado o frustrada de que no tienes resultados, ¿sí?, de que no tienes dinero, de que no te están saliendo las cosas bien. Y en la mayoría de los casos, la mayoría lo que hace es abandonar, es irse, es salir por la tangente y no hacer nada. Entonces, lo difícil es seguir avanzando a pesar de que no ves las cosas, tener una convicción inquebrantable, eso es lo importante. Y en el caso de Elon Musk, que apostó por coches futuristas, donde muy poquísimas empresas estaban hablando de los coches autónomos, de los coches eléctricos, donde nadie hablaba de ir a Marte. ¿Quién quiere ir a Marte? O sea, eso es la visión que tenía Elon Musk, ¿sí? Y la convicción de hacer las cosas a pesar de que no estaba viendo ni un solo resultado, ¿sí? Entonces, ponte a pensar, o sea, hay que ahora bajarlo al plano de tu realidad, de mi realidad, ¿sí? ¿Qué pasamos a las primeras de cambio? Normalmente nos frustramos, normalmente ya queremos abandonar porque no se nos dio uno o dos resultados y ya estamos como súper con el ánimo bajo, con la vibración baja, y ya queremos abandonar todo, ya queremos tirar la toalla porque tuvimos un problema, tuvimos un obstáculo. Esa no es la convicción de la que habla Elon Musk. Esa no es la convicción con la que tú tienes que enfrentar los obstáculos y las circunstancias. Entonces, si estás emprendiendo en salud, estarás muy familiarizado con este tipo de cosas que no te salen bien, porque es muchas veces un juego de azar. Pero cuando tú haces las cosas correctas y tienes la mentalidad y la convicción para seguir avanzando a pesar, incluso cuando no estás viendo resultados, esa es la mentalidad que tú tienes que emprender.